Continúo con la selección de obras destacadas de Stephen King. Si bien ayer erróneamente dije que iba a tratar de la antología Pesadillas y Alucinaciones, me había olvidado completamente de otra antología, no de relatos breves, sino de relatos largos, que publicó con anterioridad. Me refiero a Las 4 después de medianoche. Es una recopilación más o menos en la línea de Las 4 estaciones en cuanto a que son 4 las obras y es una extensión larga en cada caso. De hecho, en español se ha publicado en 2 volúmenes. Uno, Las 2 después de medianoche, que incluye la historia que me interesa, y otro, Las 4 después de medianoche, que incluye las 2 historias restantes. No obstante, hay que mencionar que después de publicar Misery, que considero probablemente su mejor novela, en junio del 87, y publicar esta antología, Las 4 después de medianoche, en agosto de 1990, King concluyó la década con otras 2 obras, que pasaré de largo. Tommyknockers, que él mismo considera una de sus peores obras, y que reconoce que en este momento es cuando más sufre su dependencia de la cocaína, se publicó en el noviembre del 87, apenas 4 meses después de Misery, y la diferencia y contraste entre ambas obras es notable. Por otro lado, en noviembre del 80, de hecho, unos pocos meses después de publicar Tommyknockers, en relación o no con su problema de dependencia de la droga, King sufrió uno de los que ya trataría a menudo en obras, el llamado bloqueo del escritor. Se queda de pronto en enero del 88 sin ideas y durante 4 meses es incapaz de escribir nada. Romperá esta mala racha en mayo del 88 publicando un relato corto, del que ya hablaré, que se titula La estación de las lluvias. Pero lo que se refiere a novelas largas no publica nada en año y medio. Únicamente hace una contribución a un libro de fotografías no publicado en español, titulado Nightmares in the Sky, 1988, por tanto no publica absolutamente nada de extensión, y casi durante todo el 89, en que publica La mitad oscura, una novela en el que de nuevo vuelve sobre el tema del escritor y hace una especie de terrorífica parodia sobre el seudónimo que todavía tenía reciente de Richard Bachman, solo que aquí Richard Bachman es un personaje real y maligno. De hecho, esta última novela tiene algo que ver con el relato que voy a comentar. Las 4 después de medianoche, que como ya digo en español se publicó en 2 volúmenes y yo utilizaré la más moderna, la de edición de bolsillo, ediciones B fue la original, la edición de bolsillo con traducción de Susana Constante. Las 4 después de medianoche son lógicamente 4 relatos, como ya he adelantado, de los que solo seleccionaré uno, el titulado Ventana secreta, jardín secreto. Descarto los otros 3, que son Los Lagolieros, que daría pie a una serie de televisión titulada The Langoliers. El policía de la biblioteca empieza muy bien, muy interesante, pero luego decae mucho, y teniendo en cuenta que es una novela corta, tampoco pasa el filtro. Y El perro de la Polaroid, la verdad es que apenas recuerdo esa obra, sé que no me impresionó mucho, no la tengo en la antología que yo estoy utilizando, no merece la pena volver a leerla. Sé que tiene relación con la futura novela La tienda, que tampoco es de las más brillantes, así que también la descarto y me quedo con diferencia con Ventana secreta, jardín secreto. Como creo que ya comenté en las recopilaciones de relatos, King realiza unas notas finales, o a veces previas, en las que explica de dónde sacó las ideas para tales relatos, y en este caso no va a ser menos. Bueno, aparte que todo el texto, todo el libro, Las 4 después de medianoche,
tiene una introducción de 14 páginas en las que King recuerda o celebra sus 15 años como escritor publicado desde Carrie. Es cierto que lo escribe casi un año antes de la publicación del libro. El texto está fechado en 1989 y el libro se publica en agosto del 90. Aparte de esta introducción, King explica en la correspondiente a Ventana Secreta que precisamente a través de una ventana de su casa veía el jardín trasero donde su mujer Tabby tenía la lavadora, y de ahí va surgiendo todo lo demás. El argumento, insisto, es un nuevo enfoque, después de Misery en el 87, La mitad oscura en el 89, sobre el tema del escritor, y aquí de nuevo aparece otra versión negativa de sus seguidores. Es decir, hemos visto a Annie Wilkes, una mujer completamente loca con relación amor-odio hacia el escritor y su obra. En cambio aquí aparece otro personaje con el que King, al parecer, tal vez se haya encontrado también. Yo, de hecho, no he podido localizar ahora la referencia, pero en alguna parte leí que habían llegado a acusar en una sola ocasión a Stephen King de plagio, o tal vez a alguno de los guionistas de sus relatos. El caso es que, de las adaptaciones, el juez desestimó la demanda. Aquí King va mucho más allá con esta historia. Aparece, de hecho, el protagonista del relato es Morton Rainey, escritor de fama. Este no es de género, publica literatura general y está inmerso en un proceso de divorcio, ya que su mujer Amy le ha dejado por otro hombre más joven. Tratando de superar el divorcio, Mort se retira a su casa de campo junto al lago y se pasa el día prácticamente durmiendo. Está durmiendo a media mañana cuando le despierta el timbre, y quien está ahí es un personaje que, según todo está narrado, excepto el final, desde el punto de vista de Mort, si bien en tercera persona. Según él, el hombre que se presenta como John Shooter va vestido como una especie de cuáquero, tiene acento del sur y por lo tanto parece un personaje sacado de una novela de William Faulkner. Repito, que lo he dicho varias veces, que como ex profesor de literatura que es y ávido lector, King hace múltiples referencias a escritores, sobre todo norteamericanos, en sus obras. Y William Faulkner no va a ser una excepción. El tal personaje se presenta como John Shooter y le acusa directamente a Mort de plagio. Le tiende un manuscrito que dice que él se lo ha copiado de alguna manera y lo ha publicado en una antología. Dejo ahí el argumento para quien quiera leer la obra y ahora ya paso a diseccionar todo lo que ocurre. La estructura del relato, que es extenso, tiene casi 200 páginas, se divide en 50 capítulos y un epílogo. Todo, salvo el epílogo, todo transcurre a lo largo de 4 días. Y en el primer día, ya tras haber presentado esto, se hace una comparación entre los dos relatos. Es decir, coge Morton, lee por encima el manuscrito que le ha dado Shooter, que se titula Ventana secreta, jardín secreto. Es decir, exactamente igual que el que estamos analizando. En cambio, el que Morton, publicó en una revista, ahí viene la historia, lo publica en una antología de relatos y se titula Tiempo de siembra. A pesar de la diferencia de título, el argumento es idéntico, solo cambian algunos nombres y pequeñas circunstancias. Claramente uno de los autores ha copiado al otro y Morton sabe que no ha sido él, así que o bien el tal John Shooter está loco o es un complicado intento de sacarle dinero. Ahí empieza, en ese momento habla, no recuerdo si ella le llama o llama a él, habla por teléfono con su mujer. A lo largo de la conversación que tiene con su exmujer, está ya en proceso de divorcio, Morton, hay un subtexto en toda la charla en el que queda claro que Morton sigue echándola de menos y le sigue reprochando su infidelidad.
Después se pone a dar vueltas sobre el tema del relato, llegando a las conclusiones que ya hemos visto, y decide encontrarse, bueno, acepta la propuesta de John Suter de encontrarse en el bosque, en la calle, para hablar directamente una vez que él haya comparado los dos relatos. Y lógicamente Suter insiste en que él ha sido la víctima de plagio. Así que Morton le pregunta que cuándo sucedió eso, cuándo escribió su relato, y él da una fecha anterior a la publicación en antología, pero posterior a la publicación en revista. Así que ya tiene Mort la seguridad de que él publicó antes. Así que solo necesita mostrar a Suter la revista en la que se publicó el relato. Y ahí coincide que pasa un vecino, Tom Greenleaf, y les ve juntos. Pero justo ahí empiezan las cosas a torcerse. A lo largo de esa primera noche, Suter Mort encuentra a su gato asesinado o muerto y violentamente, y Amy le vuelve a llamar para decirle que su casa, la casa de la ciudad, se ha incendiado. Han perdido todo. Así que al segundo día Mort se pone a pedir ayuda. Llama a su encargado de mantenimiento, Greg Carstairs, y llama a su agente, Herb Creedmoor, a su editor, mejor dicho, para que le envíe una revista de Ellery Queen's Magazine donde se publicó originalmente el relato Tiempo de siembra. Así podrá, naturalmente, ya está empezando a preocuparse de que Suter es un loco peligroso porque le atribuye la muerte de su gato y el incendio de su casa de la ciudad. Pero aquí es donde empieza nuevas pistas, aquí es donde empieza Mort a comportarse de forma rara porque no informa a la policía de todas estas amenazas y de la posibilidad de que sabe quién es el que quemó la casa. Por lo tanto, se limita a tratar de conseguir la revista a través de su editor, que recordemos que es una revista de hace más de 15 años, y mostrándosela a Suter, así se calmará. Hay también algo extraño. Cuando va a la ciudad para reencontrarse con su ex por el tema del incendio, y lo cual le molesta mucho ver a la nueva pareja de su mujer, que curiosamente tiene también un acento sureño, y cuando le pregunta de qué parte del sur es usted, le dice: yo soy de Sutter's Knob, Tennessee. Es decir, el pueblo de origen de este hombre coincide exactamente con el apellido del acusador. Y esto le deja realmente preocupado. Piensa que tal vez la pareja de su mujer ahora está implicado en esta conspiración. Las cosas empeoran al tercer día, cuando después de dormir mal toda la noche, dormir profundamente toda la noche, Morton se despierta con agujetas y alguien ha cambiado de sitio su coche. Es decir, alguien le ha robado el coche y no consigue localizar ni a Tom Greenleaf, que es el que ha visto a Suter, ni tampoco a Greg Carstairs, su encargado de mantenimiento. Entonces, la única noticia tranquilizadora es que le llama a su agente, Herb Creedmoor, y le dice que la revista ya está en camino. Se la han enviado por correo urgente. Llegará al día siguiente. Lo peor es que esa misma tarde encuentra en otro coche, el coche de una de las víctimas, como ya podemos imaginarnos, a su vecino y a su encargado de mantenimiento asesinados. Suter ahora está matando gente para implicarle a él. Y le llama otra vez Suter y le exige que reconozca que él, porque claro, le pide Suter que escriba otro relato y lo firme con el nombre de John Suter para compensarle por el robo. El otro, Morton, como sabe que tiene razón, pues se niega. Y tras otra nueva conversación con Amy, de pronto surge el tema, porque él le dice: alguien me está acosando con el tema del plagio, y Amy le dice: es como la otra vez. Es decir, a lo largo de toda la historia hemos creído que Morton no había plagiado nunca a nadie, pero ahora reconoce que sí lo ha hecho. Cuando estaba en la universidad, en un taller de literatura,
aprovechando que su compañero de habitación, que de nuevo casualmente era del sur, tenía acento del sur de Estados Unidos, era sureño, se había ido a la guerra de Vietnam y nunca volvió o no se supo de él, pues cogió uno de los relatos muy brillante que dejó este hombre en su cuarto y lo publicó en una revista universitaria con el nombre de Morton Rainey. Es decir, que sí que había llegado a copiar en la universidad, a plagiar un relato. Bueno, con esto en la cabeza, que considera una terrible coincidencia, el cuarto día Morton se despierta con la buena noticia de que por fin ya está en correos la revista, pero cuando abre el sobre se da cuenta de que alguien ha recortado las páginas en las que aparece su relato, de manera que no puede probar de quién es la obra. Es decir, que él publicó antes Tiempo de siembra que John Suter. Y ahí es cuando se da cuenta cómo John Suter va a poder acceder a la revista que estaba en un sobre cerrado, enviada desde Nueva York, si él ha estado aquí matando a toda esa gente. Pues como ya podemos imaginarnos, John Suter nunca había existido, solo en la mente enferma de Mort, que es quien mata a su propio gato, incendia su propia casa y mata a sus dos vecinos. Ahí se corta la narración según Mort, eso sí, en tercera persona, y llega Amy a la casa y se encuentra a su exmarido con un sombrero estilo cuáquero hablando con acento sureño diciendo que se llama John Suter y que la va a matar. En el último momento aparece un agente de policía mejor dicho, un investigador de seguros que estaba investigando el sospechoso incendio de su casa y mata a Mort de varios disparos. Por cierto, el apellido Suter, aparte de coincidir con el pueblo de origen del nuevo novio de Amy, en inglés suena muy parecido a shoot her, que significa dispárala o mátala, refiriéndose al inconsciente deseo que tenía Mort de matar a su mujer, que de hecho muy tardíamente en el relato reconoce que cuando les pilló en la cama juntos había llegado a apuntarles con un arma, cosa que se había mantenido oculta en su mente durante todo ese tiempo. Había negado o borrado el recuerdo de él intentando matarlos. Y habría sido un brillante, aunque para algunos previsible, final de la breve novela, pero King da una, en mi opinión negativa, vuelta de tuerca al final, cuando en el epílogo en que se reencuentran Amy con el inspector de seguros, encuentran una nota escrita por John Suter con una letra distinta de la de su difunto marido, dando a entender que Suter era un personaje real, después de todo. Yo creo que habría quedado mejor como había terminado en el capítulo 47 como historia de terror psicológico en el que Morton Rainey tenía doble personalidad. Pero en fin, este final no desmerece todo el mérito anterior, que no me he podido resistir a contaros absolutamente todo, porque lo que más interesa son la personalidad extraña de Mort y cómo se autoengaña todo el rato. Aquí tendríamos el típico punto de vista falso, ya usado en otras obras como Otra vuelta de tuerca o La mujer en la ventana, en que todo lo que nos llega de que John Suter hace o dice es a través de Morton Rainey. Y claro, él no sabe que es todo imaginario y está en su cabeza. Por eso nosotros nos creemos la existencia de John Suter hasta que Mort deja de hacerlo. Ya por último, mencionaré la adaptación cinematográfica de esta obra, que es bastante brillante. Solo que aquí, por lo menos en español, la película se titula simplemente La ventana secreta, no Ventana secreta, jardín secreto. El director es David Coeb, la realizó bastante después de su publicación, en el año 2004,
Coeb es conocido por su otra adaptación del género de terror psicológico del autor Richard Matheson, que se titula El último escalón, con Kevin Bacon. Los protagonistas sobre los que recae el peso de la película y la hacen, en mi opinión, incluso mejor que el relato, es una de estas no pocas adaptaciones de King que la película supera al original literario, se debe, ya digo, al mérito de los dos actores principales, Johnny Depp como Morton Rainey y John Turturro como el imaginario John Shooter. Menciono un par de, por cierto, en la versión original, lógicamente, John Shooter, es decir, Turturro, habla con acento sureño. En la versión española, pues tiene un extraño ceceo que quiere sustituir al acento sureño. Menciono dos importantes, bueno, un cambio poco importante, pero que ya digo que es bastante habitual, que es colocar a alguien de raza negra para diversificar un poco a los protagonistas, cuando en la novela no se dice que lo sea. Es decir, el editor bueno, aquí es agente literario, a veces es posible que confunda las dos funciones. El editor o agente literario, insisto, de Morton, aquí es un personaje es un actor de raza negra. Es decir, a pesar de que no lo sea en el relato, pues aquí le dan además más protagonismo del que tiene, porque viaja al pueblo para tratar de ayudar a Mort. De hecho, se fusiona con el personaje del encargado de mantenimiento. Es decir, quienes son asesinados en la película no son el encargado de mantenimiento y el vecino Tom, sino el agente literario y el vecino Tom. Y por supuesto, el final es completamente contrario. Tiene más que ver con el relato original Tiempo de siembra, en el que el asesino sale vencedor. Aquí Morton Rainey, una vez descubierta su identidad como John Shooter, no es abatido por la policía, sino que mata a su mujer y al novio de su mujer y los entierra en el jardín, evadiendo todas las sospechas de la policía. Así que con este detalle original, pues concluimos el análisis de Ventana secreta, Jardín secreto. Ahora sí, el próximo día empezaremos con la antología Pesadillas y alucinaciones. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.